camarita para que así podamos... La clase necesito que la descarguen, ya que porque vamos a ir viendo algunas partes en una pizarrita que tengo antes que me llegue la pizarra digital. Ya, me compré una tableta digital que no me ha llegado todavía. Entonces les voy a hacer algunos ejercicios en la pizarrita y alguna explicación en una pizarrita que tengo que desactivar. Para ello después tengo que encender la cámara y tengo que apagar, dejar de compartir el escritorio, ¿ya? Entonces necesito que ustedes, aparte de ir viendo conmigo en el escritorio, también tengan su clase descargada ahí, ¿ya? Estamos en la misma estadística descriptiva parte 2, la misma materia, ¿ya? Vamos hoy día a ver las medidas de posición, ¿cierto? El miércoles pasado vimos las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, ¿ya? Las medidas de tendencia central, el promedio, la mediana, la moda, cuándo se utilizaban, en qué tipo de distribuciones, ¿cierto? Vimos los histogramas, el diagrama de puntos, la distribución que tiene. Y luego vimos las medidas de dispersión. Cuando los datos están, ¿cierto?, más dispersos, menos dispersos, dependiendo, ¿cierto?, la desviación estándar. Si la desviación estándar es pequeña, entonces, ¿cierto?, nuestros valores se encuentran más cerca del promedio. Y si nuestra desviación estándar es más grande, ¿cierto?, nuestros valores, nuestros datos se encuentran más lejos del promedio, ¿ya? Entonces, después vimos el rango, ¿cierto? El rango que era la diferencia del máximo de nuestros datos menos el mínimo de nuestros datos, es el más fácil de calcular, ¿ya? Tomamos el máximo menos el mínimo y luego, ¿cierto? Vimos el rango entre cuartiles. Entonces, para ello, ¿cierto?, identificamos primeramente lo que eran los cuartiles. Y ahí en esa parte, ¿cierto?, vamos a ir más o menos repasando más, recordando, ¿ya? Entonces, ¿tienen descargada la clase, chiquillos? Sí, ya. Entonces, ahí la vamos a ir viendo la parte teórica, ¿cierto? Hoy día. Y mañana vamos a ver la parte práctica, ¿ya? Entonces, para los que se han ido incorporando, vamos a ver, les voy a compartir mi escritorio mientras, voy a ver que haya, ¿cierto? Sí. Voy a revisar igual que se haya iniciado la grabación. Sí, se inició la grabación. Entonces, a medida que, ¿cierto?, mañana igual ustedes se conecten. Sí, acá es. A medida que ustedes se conecten, ahí ustedes se unen a este equipo. Ya cada clase que vamos a hacer va a ser mediante este equipo. ¿Ya, chiquillos? Entonces, de esa forma así no nos perdemos con los links, sino que ustedes ingresan a este equipo y a este equipo se unen. ¿Ya? Entonces, por tanto, nos vamos a ir. Les voy a compartir mi escritorio para que veamos, ¿cierto? ¿Pueden ver mi escritorio? Sí se ve. Ya, ya, chiquillos. Entonces, ¿cierto? Vimos lo que eran los métodos gráficos, vimos la forma de las distribuciones, repasando, ¿cierto? Cuando era simétrica,
cuando era bimodal, sesgada a la derecha, ¿cierto? Y cuando tenía un sesgo pronunciado hacia la izquierda, y cuando nuestros datos eran uniformes, que eso, ¿cierto? En la mayoría de las veces no ocurre. Es muy rara vez que nuestros datos se comporten de manera uniforme, que tengan todos la misma frecuencia. ¿Ya? Es muy raramente eso que ocurra, ¿ya? Pero también existe la distribución uniforme. En el gráfico, ¿cierto? En el histograma, cuando nosotros presentamos esas formas de las distribuciones, ¿cierto? Vimos cuando un histograma tenía un comportamiento con un sesgo hacia la izquierda, con un sesgo hacia la derecha, cuando era simétrico, cuando era bimodal, ¿ya? Vimos la forma también de cuando teníamos que utilizar un histograma y cuando teníamos que utilizar un gráfico de barras, ¿ya? Recordando que el gráfico de barras es solamente, ¿cierto? Esto gráfico de barras para el número de hermanos no se utiliza porque es una variable cuantitativa discreta, ¿ya? Entonces, por tanto, para las variables que son de tipo cuantitativas, se utiliza el histograma o el diagrama de puntos, ¿ya? Hoy día vamos a ver también el diagrama de caja y bigotes. También se utiliza ese gráfico para una variable cuantitativa, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí se le debe colocar siempre a los títulos, ¿cierto? Siempre a los gráficos un título representando, ¿cierto? Que represente la variable que se está estudiando, el nombre de la variable, ¿cierto? El número, el eje de la frecuencia, si está en porcentaje, si está en frecuencia. Y los ejes, ¿cierto? Tienen que mantener una escala constante. Entonces el gráfico no puede, ¿cierto?, tomar una distancia, si va de 2 en 2, ¿cierto? No puede después saltarse a 3. Entonces aquí un ejemplo 0, 2, 4, no puede en vez de 6, no puede ser 7, ¿ya? Y después volver, ¿cierto?, a 9 y después saltarse a 3 de nuevo. No, tienen que mantener una escala constante. Si es de 2 en 2, va de 2 en 2. Si va de 3 en 3, va todo de 3 en 3, ¿ya? Entonces, nunca un gráfico pierde, ¿cierto?, la escala. Siempre se mantiene en una escala constante. Eso siempre debe ocurrir en un gráfico, ¿ya? Vimos, ¿cierto?, los métodos numéricos para describir estas variables cuantitativas, las medidas de tendencia central, ¿ya? Las medidas en sí vimos cuando llamábamos a un estadístico y la diferencia entre un estadístico y un parámetro, ¿ya? Entonces el estadístico son medidas descriptivas que se calculan a partir de una muestra, ¿ya? Pero en cambio el parámetro, ¿cierto? El parámetro que nosotros lo vamos a ver cuando estimamos, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a calcular y vamos a verificar, a comprobar hipótesis. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Sí, alguna. Ah, ya, se le había quedado el micrófono encendido. Ya, chiquillos, no hay problema. Entonces, ¿cierto? Vimos el promedio y la mediana, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se utilizaban también, ¿cierto? Nosotros no siempre se utiliza en ciertos datos el promedio y en ciertos datos la mediana. Vimos de qué forma, ¿cierto?, se comportaban. Entonces, el parámetro, ¿cierto? Cuando nosotros comprobemos la hipótesis, hagamos una comprobación de hipótesis, verifiquemos si una hipótesis se cumple en inferencia, ya cuando veamos la unidad 3, entonces ahí, ¿cierto?, nosotros vamos a comprobar hipótesis a través de un parámetro, porque el parámetro, ¿cierto?, es una medida descriptiva, pero que se basa en la totalidad de las unidades de la población, o sea, en todas las personas de una población objetivo, ¿cierto?, en la totalidad. La muestra, ¿cierto?, es un extracto de la población. Por tanto, en el parámetro, como es difícil calcular, ¿cierto?, que se sepa efectivamente el valor del promedio, un ejemplo poblacional, o de la mediana poblacional, entonces nosotros, ¿qué se hace en inferencia? Se comprueba hipótesis a partir de un parámetro. Entonces, después de una muestra, ¿cierto?, de una muestra,
nosotros calculamos ahí los test estadísticos inferenciales a partir de la muestra. Y en la conclusión, ¿cierto?, se generaliza estos resultados para la población total, ¿ya? Entonces, en sí, ¿cierto?, para poder tener fórmulas, se llaman de distintas formas, ¿cierto?, el promedio muestral. El promedio muestral nosotros lo llamamos X barra, ¿cierto?, que es la suma de todas las observaciones dividido en el tamaño de la muestra, y la muestra, ¿cierto?, se denota con la letra N minúscula, y por tanto para diferenciarla ahora del promedio de la población, ¿cierto?, que nosotros en inferencia, cuando comprobemos hipótesis acerca de la media, no va a ser de la media muestral, sino que va a ser ahora de la media poblacional. Entonces, el promedio poblacional, ¿cierto?, se denota con la letra griega mu, y es la sumatoria de nuestros datos, ¿cierto?, de nuestra variable, pero ahora hasta n mayúscula, que n, ¿cierto?, n mayúscula representa a la totalidad de la población, ¿ya? La totalidad de las unidades que nosotros tenemos en la población, dividido en el total, ¿cierto?, de las unidades de la población. En eso se diferencia, ¿cierto?, del promedio muestral, ¿ya? Entonces ahí calculamos, ¿cierto?, el promedio de niños por hogar, ¿cierto? En este caso, ¿cierto?, la variable es el número de niños, ¿ya? Y fueron recolectados a través de una muestra aleatoria de 10 casas. Entonces, la variable es cuantitativa discreta, ¿ya? Entonces, por tanto, el promedio, ¿cierto?, el promedio del número de niños en una muestra de 10 casas es de 1,6 niños. Pero como no es posible, ¿cierto?, observar a 1,6 niños en una casa, se interpreta, ¿cierto?, que el promedio del número de niños por hogar es de 1 a 2 niños por hogar, ¿ya? Entonces, de esa forma, ¿cierto?, vamos interpretando mejor el promedio o las medidas de resumen para una variable cuantitativa discreta. Cuando es continua no hay problema, ¿cierto? Ahí, porque son mediciones, ¿cierto? Pertenecen a los reales, entonces no es, ¿cierto? Nosotros podemos interpretar y dejarlo en decimal. Un ejemplo, cuando queremos calcular el promedio de la temperatura, del peso, ¿cierto?, de la estatura. Entonces ahí nosotros colocamos sin decimal, o sea, con decimal, perdón, ¿ya? Entonces el promedio nos cuentan que no siempre es representativo, porque el promedio, ¿cierto?, se inclina hacia nuestro valor extremo. Cuando tenemos un valor extremo o cuando tenemos sesgo pronunciado, ¿cierto?, ya sea a la derecha o a la izquierda, entonces nuestro promedio no es, ¿cierto?, no es representativo, porque él se inclina hacia donde está la observación extrema. Entonces, vimos una medida de tendencia central resistente para valores extremos, ¿ya?, que es la mediana, ¿ya?, y también resistente para el sesgo a la izquierda o el sesgo a la derecha, ¿ya? Entonces ahí vimos la forma de calcular, ¿cierto?, la mediana. Y la mediana, ¿cierto?, debemos primeramente calcular la posición, saber cuánto es nuestro tamaño de muestra, cuánto es el número de observaciones que nosotros tenemos, ¿ya? Y si el número de observaciones es impar, ¿cierto?, la mediana va a ser el único término central, y si el número de observaciones es par, la mediana va a ser el promedio de los dos términos centrales. Entonces, siempre la mediana, ¿cierto?, es resistente a valores extremos. Cuando nosotros nos encontremos, ¿cierto?, frente a observaciones extremas, inmediatamente, ¿cierto?, debemos pensar como medida de tendencia central la mediana, ¿ya? Entonces ahí vimos también la moda, lo que era la moda, que es en sí la moda en la variable cuantitativa, ¿cierto?, es el valor que más se repite, ¿ya?, que más se repite. En la interpretación de la variable cualitativa, que la moda es la única permitida, la única medida de tendencia central permitida para interpretar una variable cualitativa, ¿ya?, ahí nosotros vemos el mayor porcentaje,
¿ya? El mayor porcentaje o la mayor frecuencia absoluta, ¿ya? Pero, ¿cierto? En sí, en la variable cuantitativa, generalmente las que más se utilizan, ¿cierto? No se utiliza muy a menudo la moda para interpretar, pero sí se utiliza bastante el promedio con la mediana. Pero la moda se utiliza para interpretar más las variables cualitativas, generalmente, ¿ya? Cuando teníamos una forma simétrica, ¿cierto? Cuando nuestro histograma se comportaba de forma simétrica, entonces nosotros podíamos utilizar, ¿cierto? El promedio, la mediana o la moda. Cuando era bimodal podíamos utilizar, ¿cierto? El promedio y la mediana. Y cuando tenía un sesgo a la derecha, ya no es, la mediana era la medida de tendencia central para utilizar, ya sea un sesgo a la derecha o un sesgo hacia la izquierda, ¿ya? Vimos, ¿cierto?, las medidas de dispersión. ¿Cuándo, cierto, nosotros nos encontrábamos frente a una mayor dispersión o una menor dispersión? Entonces, las medidas de tendencia central ahora no nos van a servir para ver la dispersión. Solamente nos dan, cierto, una interpretación parcial, las medidas de tendencia central. En cambio, cierto, para distinguir ahora la variabilidad, cierto, cuán homogéneos van a ser nuestros datos, entre más homogéneos van a ser las desviaciones estándares más pequeñas, ¿ya? O nuestro rango es más pequeño, o nuestro rango entre cuartiles, ¿ya? Si es más heterogénea nuestros datos, ¿cierto? Nuestra muestra, la población entre más o heterogénea sea, ¿cierto? Nuestra desviación estándar va a ser más grande, el rango también va a ser más amplio, nuestros datos van a tener un comportamiento, ¿cierto?, de mayor dispersión. Entonces, el rango, ¿cierto? Acá se calcula como la diferencia entre el máximo y el mínimo de nuestros valores. Y la desviación estándar, ya, la desviación estándar es donde nosotros calculamos nuestras observaciones hacia el promedio. Por tanto, es un promedio de la distancia de las observaciones a la media. Entonces, esas desviaciones, ¿cómo las íbamos calculando? ¿Cierto? A partir de los datos que nosotros, de un conjunto de datos que teníamos, calculábamos el promedio, ¿cierto? De la totalidad de los datos, que en este caso, ¿cierto?, del ejemplo fueron 3, y le fuimos calculando, ¿cierto?, nuestro promedio. Y así fuimos calculando nuestra desviación. Cada valor se le restó su promedio, ¿ya? Y después se elevó al cuadrado, ¿ya? Y de esa forma, esta desviación al cuadrado, ¿cierto?, que está en la fórmula de la varianza muestral, después, ¿cierto?, se eleva al cuadrado y se suma. Ya se va sumando cada desviación al cuadrado, se va sumando en el numerador, y en el denominador ahora va a ser la totalidad de observaciones menos una observación. O sea, el tamaño de la muestra que vamos a tener menos una observación. Eso va a ser la desviación, ¿cierto?, para calcular la varianza muestral. A partir de esta varianza muestral, ya nosotros obtenemos lo que es la desviación estándar, ya que es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ya, chiquillos? Entonces, por tanto, para calcular acá la desviación estándar para el número de niños por hogar, ¿cierto? Cuando la calculamos, no tenemos, ¿cierto?, ayuda de la calculadora, no tenemos, ¿cierto?, ayuda del Excel o del R. Entonces, nosotros debemos, ¿cierto?, de estas observaciones, calcular el promedio muestral, ¿cierto?, que lo calculamos que es 1,6. Tenemos que restarle 2 menos 1,6, ¿cierto? Lo elevamos al cuadrado, más 3 menos 1,6 al cuadrado, más 0 menos 1,6 al cuadrado, ¿cierto? Cada valor de lo que está acá, cada dato que está acá representa el número de niños, ¿ya? Representa esta variable cuantitativa discreta. Por tanto, en la tercera casa, ¿cierto?, no hay ningún niño. En la cuarta casa hay 2 niños, en la quinta casa hay 1 niño, en la sexta casa no hay niños, ¿cierto? No es que ese dato sea el mismo, sino que indica que en esa casa no hubo ningún niño, al igual que en la tercera, ¿ya? Entonces, por tanto, el valor se toma igual, porque representa la totalidad de la muestra, ¿ya, chiquillos? Entonces, por tanto, ahí al calcular
¿cierto? Al dividirla después, ¿cierto? Por el denominador, que sería el total de la muestra menos una observación, ¿cierto? Nos va a dar una desviación estándar de 1,43, ¿ya? Entonces, por tanto, también ahí se interpreta que la desviación estándar del número de niños por hogar en una muestra de 10 casas, entonces de 1 a 2 niños por hogar también, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿qué pasaría cuando las observaciones serían todas iguales? Nuestra desviación estándar sería 0, ¿ya? Entonces, siempre va a ser nuestra desviación estándar positiva, chiquillos. Siempre va a ser porque viene de la raíz cuadrada de la varianza, ¿ya? Entonces, si para poder, ¿cierto? Nuestra varianza no va a ser negativa. Nuestra varianza va a ser siempre positiva y por tanto nuestra desviación estándar va a ser positiva. Ya si no, no trabajaríamos con los reales, sino que ahí tendríamos que entrar a trabajar con los complejos, con los números complejos, y en estadística, ¿cierto? Trabajamos con los reales, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí nos dicen que entre más alejados van a estar nuestros datos, ¿cierto? Del promedio, mayor va a ser la desviación estándar. Entonces, de esa forma medimos la dispersión, ¿ya? Entonces ahí se mostró la fórmula teórica, ¿cierto? ¿Cómo llamábamos a la varianza muestral? La varianza muestral se denota con la letra S cuadrado, ¿ya? Para diferenciarla de ¿quién? Para diferenciarla de la desviación estándar o de la varianza poblacional, ¿ya? Y la varianza poblacional, ¿cierto? Es la misma fórmula en sí de la varianza muestral, pero ¿qué cambia, cierto? En la varianza muestral nosotros tenemos la sumatoria de nuestros datos correspondientes a la variable, que lo llamamos x sub i, ¿ya? Y le restamos ahora el promedio muestral, ¿ya? Esa es nuestra desviación. Le restamos el promedio muestral y a ello le dividimos ahora el tamaño de muestra menos 1. Pero acá en la poblacional la denotamos con la letra sigma cuadrado, y también, ¿cierto? Se van a comprobar hipótesis a partir de la varianza, ¿cierto? Poblacional, ¿cierto? Porque este valor difícilmente se pueda calcular porque toma la totalidad, ya la totalidad correspondiente a una población. Entonces, por ello se calcula una muestra, ¿cierto? Para poder tener exacto el promedio o exacto la desviación estándar. Entonces, ¿de qué forma se diferencia en el cálculo de la desviación de la varianza poblacional? Se denota con la letra griega sigma, ¿cierto? Quedaría al cuadrado la varianza, y ahora cada valor que nosotros vamos a tener de nuestros datos, le restamos ahora, pero el promedio poblacional, ¿cierto? Y el promedio poblacional lo denotamos con la letra griega mu. Y lo elevamos al cuadrado, pero le dividimos ahora, no le quitamos una observación porque ya no estamos trabajando con la muestra, sino que es con la población completa. Entonces, por tanto, lo dividimos en el tamaño de la población, en n mayúscula, ¿ya? Entonces, al igual, ¿cierto?, que en el promedio como medida de tendencia central, que no es aplicable para un sesgo o para valores extremos, acá la desviación estándar, ¿cierto?, que va a ser la raíz cuadrada de la varianza, ¿cierto? Nuestra desviación estándar tampoco es resistente para valores extremos ni para el sesgo, ¿ya? Entonces, para ello debemos, ¿cierto?, calcular una medida de tendencia, una medida de dispersión para poder, ¿cierto?, que sea resistente para nuestras observaciones, ¿ya? Vimos que era la mediana en la medida de tendencia central, pero en las medidas de dispersión, ¿cierto? Si no podemos ya interpretar con la desviación estándar, que no es resistente, entonces debemos encontrar una medida de dispersión resistente para poder, ¿cierto?, calcular y para poder interpretar una variable cuantitativa que presente un sesgo o presente valores extremos. Entonces, para ello, ¿cierto?, calculamos el rango entre cuartiles y nosotros vimos la mediana
¿cierto? Que era los datos los ordenábamos de manera creciente, de menor a mayor, donde, ¿cierto? La mediana se encontraba en el centro de nuestra distribución, ¿ya? Y vimos también, ¿cierto? Que dividíamos nuestros datos en dos partes iguales. Pero ahora, ¿cierto? Cuando queremos encontrar los cuartiles, ¿cierto? Los representamos con la letra Q y nuestros datos, ¿cierto? Los ordenamos en forma creciente también, y en lo cual, ¿cierto? Necesitamos dividirlos ahora en 4 partes iguales. Entonces vamos a encontrar acá 3 cuartiles. En esta división de 4 partes iguales encontramos los cuartiles 1, ¿ya? El cuartil 1 que representa el 25% de nuestros datos. Primero, antes del cuartil 1 tenemos el mínimo de nuestros datos, ¿cierto? Que también lo llaman el percentil 0, ¿ya? Tenemos después el cuartil 1 que representa el 25% de nuestros datos. Después tenemos el cuartil 2 que representa el 50% de nuestros datos, ¿ya? Y el cuartil 2 también se le llama a la mediana, ¿ya? Entonces, por tanto, la mediana en sí se puede representar por 3 nombres. La mediana, el cuartil 2, ¿ya? Y también el percentil 50, ¿ya? El cuartil 2, acá donde se posiciona el cuartil 2, representa el percentil 50. Luego el cuartil 3, ¿cierto? Representa el 75% de nuestros datos, ¿ya? Posteriormente llegamos al máximo que sería el percentil 100, ¿ya? Entonces, por tanto, para calcular la medida ahora de dispersión que va a ser resistente a los valores extremos es el rango entre cuartiles. Entonces, el rango entre cuartiles, ¿cómo viene calculado? La diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1, ¿ya? O la diferencia entre el percentil 75, donde se concentra el 75% de nuestros datos, menos donde se concentra el 25% de nuestros datos, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí vimos la forma de calcularlos, ¿ya? Ahí ustedes se quedaron con la tarea de encontrar, ¿cierto?, la desviación estándar. Calculamos ahí el rango y el rango entre cuartiles, y ahí calcularon ustedes la desviación estándar, chiquillos. ¿Calcularon la desviación estándar de esos datos que les dejé de tarea el miércoles pasado? Chicos, ¿lo calcularon? ¿Qué cosa, profe? La desviación estándar de los datos que les dejé de tareita, de los datos 1, 2, 3 y 4. Sí, daba Ya. 0. ¿Cero en todos? Sí, en todo. ¿Alguien más le dio 0? Felipe, ¿no lo calculaste? Ya. ¿Cómo tienen que calcularlo? Tienen que calcularlo, ¿cierto? Tomando el valor, ¿cierto? Lo vamos a hacer acá en la... Dime. A mí me dio en todos 1. Miren, de esta forma, ¿cierto? Vamos a calcular el ejemplo del dato 1. Van a dejar de les voy a dejar de compartir mi... Les voy a dejar de compartir mi escritorio para que lo vayamos haciendo en la pizarrita. Ahí, para que veamos el ejemplo 1, el dato 1, ya, para que lo revisemos. Entonces, calculamos el otro día el rango y el rango entre cuartiles, y vamos a hacer el ejemplo de cada uno para que así, ¿cierto?, tengan la base. Les voy a dejar de compartir el escritorio para que vean la pantalla. Les voy a compartir mi pantalla, la cámara. Ya, entonces voy a dar la vuelta aquí para que vean la pizarrita. ¿Pueden ver la pizarra, chiquillos? Profesora. Ya. Entonces acá vamos a calcular nuestra desviación estándar muestral. ¿Con qué fórmula era? Era S cuadrado, ¿cierto? S cuadrado
era la sumatoria de cada valor de x sub i, tomábamos, le restábamos el promedio muestral, lo elevamos al cuadrado, ¿cierto? Y lo dividimos por el n menos 1, el tamaño de muestra menos 1. ¿Se logra ver bien, chiquillos? Sí, profe. Ya. Entonces continuamos calculando la varianza, ¿cierto? Para después calcular la desviación estándar. Entonces ahí nos vamos, ¿cierto?, a verificar los datos. Entonces nos dicen que en los datos 1, ¿cierto? No, son 13 datos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que sumar, sería ahí, vamos a borrar. Cada valor, ¿cierto? 2. ¿Cuánto les dio el promedio? El promedio muestral de esos valores, ¿cuánto les dio? De los datos 1, 4. ¿El promedio de todo? el promedio de La los media. datos 1, el 4. promedio muestral, 4. 4. 2 menos 4, lo elevamos al cuadrado, ¿cierto? Más 3 menos 4, más 3 menos 4, lo elevamos al cuadrado, más 3 menos 4, 3 menos 4, lo elevamos al cuadrado, más 3 menos 4, lo elevamos al cuadrado, y así sucesivamente. Así lo tenían que calcular, hasta, ¿cierto? Hasta más la última observación, la última, que sería la observación 13, que sería 5 menos 4, 5 menos 4 elevado al cuadrado. ¿Ya? Y eso tenían que dividirlo dividido ahí, ¿por cuánto? ¿Cuánto tenían que dividirlo? Esas 13 observaciones, ¿cierto? Aquí va, la sumatoria va de 1 hasta 13, hasta el tamaño de la muestra, ¿ya? Por 12 se divide. Por 12, ¿cierto? 13 menos 1 dividido, ¿cierto? 13 menos 1, 12. Por tanto, ¿cuánto les quedó la varianza de la sumatoria de todo eso? De esa forma se va calculando la varianza, ¿ya? Y nuestra desviación estándar, ¿cierto? Nuestra desviación estándar va a ser ¿quién? Nuestra desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la varianza, ¿ya? Va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Pero Entonces el cuando valor... vea la cámara no se ve. ¿No se ve? ¿No se ve? Ahí sí, profe. Ahí sí, profe. Gracias. Sí, ahí ustedes me avisan. Me avisan que la baje, que la suba. Y ustedes me van avisando. Mientras me llega la tableta digital, que me encargué una tableta digital. Así que vamos a utilizar mientras me llegue la forma rústica de la pizarrita. No, es que esa pizarra del Paint es un caos. Ay, no me gusta. La fórmula, horrible. Entonces, ¿cierto? Calculamos de esa forma la desviación estándar, ¿ya? Entonces, ¿de qué forma, cierto, la calculamos también en la práctica, ¿cierto? Nosotros ingresamos los datos al Excel, podemos calcular, ¿cierto? A través del R o en el mismo Excel, vamos calculando nuestra desviación estándar. Y ahí tenemos 13 datos, se repiten los 3, los 4 son 4 veces y los 5 son 5 veces. Lo vamos a ingresar al Excel para que ahí ustedes vean también la forma en que pueden calcular también estas medidas de tendencia central y de dispersión, ¿cierto? En el Excel también más rápido. Si no quieren abrir el R, ¿cierto? Si no, el R también las entrega a medida que nosotros, ¿cierto?, se las vamos pidiendo. Pero de esa forma, ya. Ahora les voy a dejar de compartir. Vamos a ver ahora
Vamos a ver ahora, ¿cierto? ¿Sigue grabando? Sí, sigue grabando. Ya, entonces, voy a compartirles pantalla ahora. Compartirles pantalla de nuevo. Ahí. Entonces, por tanto, vimos en sí el resumen. ¿Pueden ver mi pantalla de nuevo ahora, chiquillos? Sí, profe. Ya. Entonces ahí, ¿cierto? Les preparé que cuando se utilizaba el promedio, que se utiliza en distribuciones simétricas, la desviación estándar cuando se utiliza en distribuciones simétricas, la mediana cuando se utiliza ahora cuando tenemos sesgo y cuando tenemos valores extremos. Pero cuando se utiliza la medida de dispersión, el rango, cuando solo nuestra distribución es sesgada, pero no presenta valores extremos, ¿ya? Y cuando utilizamos ahora el rango entre cuartiles, cuando nuestra distribución presente sesgo y también presente valores extremos, ¿ya? Entonces ahí ya no nos sirve el rango como medida de dispersión, sino que nos sirve ahora el rango entre cuartiles. La mediana nos sigue sirviendo como medida de tendencia central. Es robusta a todo, ¿ya? Al sesgo, a los valores extremos, ¿ya? La desventaja que tiene el rango entre cuartiles es que no es muy conocido, ¿ya? Entonces, difícilmente siempre en las investigaciones nombran, aunque la distribución no sea simétrica, siempre calculan el promedio y la desviación estándar. Pero, cierto, eso no siempre es así. Cuando tengamos nuestros datos, si tengan un comportamiento que tenga un sesgo, entonces el promedio ya no va a ser resistente. Debemos interpretar con la mediana, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver lo que es las medidas de posición relativa, ¿ya? Entonces, vimos en sí los cuartiles, ¿ya? Pero, ¿cierto? También vamos a ver los percentiles. Entonces, cuando nosotros pedíamos, ¿cierto? Que mañana también vamos a hacer la práctica en el R, nosotros le pedimos, ¿cierto? Los percentiles. Entonces, uno le pide cualquier percentil al programa, ¿cierto? Para poder calcularlo y de esa forma, ¿cierto? Nos va a entregar, ¿cierto? El percentil 15, el percentil 20. En sí, ¿cierto? Ya nosotros tenemos la noción de los percentiles porque vimos los cuartiles, ¿cierto? El cuartil 1 representa el 25% de nuestros datos, o sea, el percentil 25 es nuestro cuartil 1. El cuartil 2 es nuestro percentil 50, o también llamado la mediana, ¿ya? Y el cuartil 3 es el percentil 75. Entonces, ¿qué representa este percentil 1, percentil 10, percentil 97, percentil 98? ¿Cierto? Generaliza que en general el késimo percentil, ¿cierto? El percentil que estemos calculando es un valor tal que el K% de los datos son menores o iguales que él, ya, y el 100 menos K% restantes son valores mayores que él, ya, ahí, o iguales no. Son mayores que él, ¿ya? Entonces, por tanto, acá, ¿cierto? Cuando nosotros encontremos el percentil, un ejemplo, el percentil 15 o el percentil 25, entonces el percentil 25 es un valor tal que el 25% de los datos son menores o iguales que él y el 75% restante son valores mayores o iguales que él, ¿ya? O sea, perdón, mayores que él. Entonces, por tanto, acá, ¿cierto? Cuando nosotros decimos queremos encontrar el percentil, nuestro valor se encuentra en el percentil 15, entonces nuestra nota, un ejemplo, se encuentra en el percentil 15, entonces representa que el 15% de los datos son menores o iguales que mi nota, ¿cierto? Y el 85% restante son notas mayores a la mía, ¿ya? Mayores a la mía. Eso indica la posición del percentil, ¿ya? Entonces, por tanto, las medidas de posición relativa, ¿cierto? Nos describen la posición que tiene un valor específico en relación al resto de los datos, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Si su nota, ¿cierto? O un puntaje estuvo en el percentil 84,
Entonces el 84% de las notas fueron inferiores a la suya, ¿cierto? Y el 16% fueron superiores a la suya, ¿ya? Entonces acá, cuando nosotros encontramos, cuando se utilizan bastante estos percentiles en las calificaciones de los exámenes, ¿ya? También para poder entrar a un trabajo. Javier, ¿tienes alguna consulta? Se le había quedado el micrófono. Ya. Entonces vimos, ¿cierto? Vamos a ver cuándo los utilizamos en los test psicológicos, cuando ustedes van a una entrevista de trabajo y, ¿cierto? El puntaje quedó, lo cortan, ¿cierto? En el percentil 60. Entonces ahí, ¿cierto? Llegan del 60 hacia arriba, quedan seleccionados. Entonces ahí, ¿cierto? Si la nota o el puntaje que ustedes tuvieron en la prueba para poder entrar a un trabajo está bajo el percentil 60, quedan fuera. No los vuelven a llamar para la siguiente entrevista. Entonces se utiliza mucho también en las curvas en crecimiento en salud, en el tema ahora, ¿cierto? Del coronavirus, ¿cierto? También se está utilizando bastante también el tema. Dime, ¿consulta? ¿No? Ya. Entonces vamos ahora a ver un método para elaborar un diagrama de caja y bigote, ¿ya? Entonces el método para elaborar el diagrama de caja y bigote, ¿cierto? Necesitamos, primeramente, antes de elaborar este diagrama de caja y bigote, necesitamos definir los valores extremos, ¿ya? Los valores extremos también los llamamos outliers. Son valores que se alejan del conjunto de datos, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un dato alejado, ¿cierto? Entonces lo llamamos outlier o valor extremo. Entonces existen reglas, ¿ya? Reglas para identificar cuándo podemos identificar un valor extremo, ¿cierto? Que no se nos vaya a confundir en un gráfico con un sesgo. Entonces, ¿cómo lo definimos primeramente? Lo definimos como extremo inferior, en este caso, ¿cierto? Primeramente nuestro mínimo. Vamos a identificar primeramente los valores pequeños, como los ordenamos en forma creciente. Entonces nuestro mínimo, ¿cierto? Vamos a verificar a partir del mínimo, ¿ya? Vamos a verificar en la primera regla si es menor nuestro mínimo, si es menor que el cuartil 1 menos 1,5 por la diferencia del rango entre cuartiles, ¿cierto? Que es la diferencia del cuartil 3 menos el cuartil 1 o del intervalo intercuartílico. Entonces, si es menor nuestro mínimo al resultado que nos dé, ¿cierto? En esa regla, por tanto, va a ser un valor extremo nuestro menor de nuestros datos, ¿ya? Va a ser un valor extremo. Y ahí seguimos con el siguiente, ¿cierto? Si el siguiente después, ¿cierto? El mayor al mínimo también es menor que el valor calculado, por tanto, también va a corresponder a un valor extremo, ¿cierto? Y ahí ya si el tercero ya no, ese no, ya no corresponde a valor extremo. Ahora, ¿cómo identificamos los del extremo superior? Los del máximo. Comenzamos con el máximo. Entonces, si nuestro máximo de nuestros datos, ¿cierto? La última observación es mayor, ¿cierto? Fuese mayor al cuartil 3 más 1,5 por el rango entre cuartiles o el intervalo intercuartílico, ¿cierto? La diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces, ¿cierto? Ahí nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Un valor extremo. O sea, nuestro máximo va a ser un valor extremo si es mayor, ¿cierto? Ahora, si no es mayor, no correspondería a ser un valor extremo, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice ahí, ¿cierto? Vamos a realizarlo en la camarita. Les voy a compartir. A dejar de compartir y a prender la cámara para que veamos, ¿cierto? La pizarra. Para que veamos la pizarra. Entonces nos dicen ahí,
¿cierto? Nos dicen ahí que necesitamos primeramente calcular, ¿cierto? Tenemos un conjunto de observaciones ahí, ¿cierto? Tenemos un conjunto de observaciones que fueron en base a un estudio, ¿cierto? Médico que se realizó de 20 pacientes. Y ahí dice que se ordenaron, ¿cierto? Los datos, dice que se ordenaron los datos y nos preguntan si tiene valor extremo ese conjunto de datos. Entonces, tenemos ese conjunto de datos, ¿cierto? Del 32 al 51, ¿cierto? Fueron las edades, fue la variable edad. Entonces ahí, ¿cierto? Nos preguntaron si efectivamente tiene valores extremos, ¿cierto? La variable edad. O sea, ¿hay algún extremo en este conjunto de datos? Del 32 al 51, ¿ya? Entonces ahí nosotros, ¿qué tendríamos que identificar? ¿Cierto? ¿Qué tendríamos que identificar como valor extremo? Que nuestra observación X sub I, ¿cierto? Será menor a el cuartil 1 menos 1,5 por el rango entre cuartiles, el cuartil 3 menos el cuartil 1, ¿ya? Entonces acá, ¿qué valor tendríamos que colocar acá, chiquillos? Bajo el X sub I. ¿Ven la camarita? ¿Ven la pizarra? Sí, profe. Ya. ¿Qué Profe. valor tendríamos que colocarle ahí en el X sub I? Si nos piden en la primera regla. De acuerdo a la variable edad de los 20 sujetos que participaron en un estudio médico. Que ese conjunto de datos que aparece ahí de 32 años a 51 años. Fueron, ¿cierto? Se ordenaron de forma creciente. No necesitamos ordenarlo nosotros, ya estaba ordenadito, ¿cierto? ¿Cuál fue el mínimo? ¿Cuál fue el valor menor? El X sub I menor. El 32. 32, ¿cierto? Entonces reemplazamos acá el 32. 32 será menor. Entonces ahí, ¿qué empezamos a reemplazar? Dice que ahí calcularon la mediana, ¿cierto? Como son 20 sujetos, la mediana, ¿cierto? Fue calculada como, si es par, ¿cierto? 21 dividido en 2, ¿cierto? Entonces, por tanto, se encontró en las observaciones 43 y 44, en el promedio de los dos términos centrales, en el valor, me parece, 13 y 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entre el 10 y el 11. Entre el término 10 y 11 se encuentra la mediana, 43 más 44, ¿ya? Y nos da 43,5. ¿Cómo calculamos ahora el cuartil 1? El cuartil 1 es la mediana, ¿cierto? Del conjunto de observaciones que son menores a la mediana, ¿ya? Pero ¿qué pasaba ahora cuando, acá estamos repasando el cálculo de los cuartiles, ¿qué pasaba ahora cuando nosotros teníamos nuestros datos, ¿cierto? Nuestra mediana se encontraba en un término que era par, o sea, tomaba el promedio de los dos términos centrales. ¿Qué pasaba ahí, chiquillos? ¿Cómo nosotros calculábamos cómo calculábamos ahora el cuartil 1, que era la mediana del conjunto de observaciones que son menores a la mediana? ¿Cómo calculábamos? Antes de hacer el diagrama de caja y bigote, antes del extremo, me interesa que calculemos, ¿cierto?, el cuartil 1. Entonces tenemos nuestro conjunto de observaciones, ¿cierto? 32, tenemos 37, tenemos 39, tenemos 40, tenemos 41, tenemos 41, tenemos 42, tenemos 42, 43, 43, 44, 45, 3 veces, 45, 45 y 45 3 veces,
46, 47 dos veces, 47 dos veces y 49, 50 y 51, ¿cierto? Tenemos 20 datos. Nuestra mediana, ¿cierto? Fue en los términos, tenemos 20 más 21, ¿cierto? Dividido en 2. Entonces ahí encontramos los valores, ¿cierto? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces entre el término, ¿cierto? Entre el 43 y 45, acá vamos a encontrar a la mediana, ¿ya? Perdón. Entre el 43 y 44. Tenemos 32, 37, 39, 40, 41 tres veces. Ah, el 41 es tres veces. Me equivoqué aquí. El 41 es tres veces. Después viene el 42 dos veces. 42, 42. Ahí. Después viene el 43, 44. Ahí sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entre el 43 y 44 acá, ¿cierto? Encontramos nuestra mediana, que es 43,5. 43,5. Entonces acá, para poder encontrar el cuartil, lo que yo les explicaba, cuando toma ahora el promedio de los dos términos centrales, entonces el cuartil 1 tomaría del 43, ¿cierto?, hacia todos los valores, para poder encontrar, ¿cierto?, nuestra mediana, desde el 43 hasta el 32. Ya eso tomaría el cuartil 1. O sea, no sería solamente del 32 al 42, ya, porque acá toma el promedio de los dos términos centrales, por tanto, toma el 43 para el cálculo del cuartil 1, ya diferente a cuando es impar. Cuando es impar, ¿cierto? Cuando la mediana la encontramos y fuese 43 un ejemplo, entonces ahí la mediana es como que se tapa, ¿cierto? Entonces, por tanto, ahí la mediana no está presente en el cálculo del cuartil 1, porque ya, ¿cierto?, se encontró exacta. Pero acá, como se encuentra el promedio de los dos términos centrales, entonces nosotros, ¿cierto?, la calculamos con los valores menores más el término que está involucrando también a la mediana. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Se Sí, entendió? profe. Ya. Sí. Sí. Ya, entonces por tanto, ¿cierto? Calculamos ahí la mediana de ese conjunto menor, ya nos dan ahí que son, ¿cuántas observaciones? Nos dicen que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10, es un número par, ¿cierto? 10 más 1, 11 dividido en 2, ¿cierto? Se encuentra en el valor 3, 4, 5 y 6, en el 5,6. ¿Ya? Entonces 5,5 se encuentra entre el 5 y el 6, ¿ya? Entonces, por tanto, la mediana va a ser 41. El cuartil 1, la mediana del conjunto de los valores menores es 41. Entonces, por tanto, acá también, ¿cierto? En el cuartil 3, la mediana de los valores que son mayores a la mediana, por tanto, acá tomo el 44 hasta el 51. Hasta el 51, ¿ya? Entonces ahí también, ¿cierto?, encuentra los valores que son mayores, ¿cierto?, a la mediana, que sería el cuartil 3. Y ahí toma la mediana de esas 10 observaciones también, que está, ¿cierto?, en 46 más 47, aquí se encuentra la mediana, ¿cierto?, entre el valor 5,5, entre el valor 5 y 6, encontramos acá el cuartil 3, que correspondería a 46,5. La mediana, ¿cierto?, de ese conjunto de datos que corresponde al cuartil 3. Entonces, luego, teniendo eso, ¿cierto?, ahora nosotros sabemos cuánto es nuestro cuartil 3, sabemos cuánto es nuestro cuartil 1, ¿ya? Y ahora ustedes calculen el rango entre cuartiles.
¿cuánto les daría el rango entre cuartiles de ese conjunto de datos? Q3 menos Q1, 46,5. ¿cierto? ¿Cómo? Q3 menos Q1. Sí, Q3 menos Q1. El rango entre cuartiles, ya, Q3 5.5. menos Q1, ¿ya? ¿Cuánto les dio el rango entre cuartiles? Sería 46,5 menos 43,5. Menos 43,5. Da 3. 46,5 menos 43,5. Da 3. 3. Pero, profe, ¿no que el cuartil 1 era 41? Sí, profe, es de Va, 46.5 menos le 1. estaba restando la mediana. Bien. Muy bien. Le estaba restando la mediana en vez del cuartil 2 en vez del cuartil 1. Ahí sí. El cuartil 1 es 41. Muy bien, chiquillos. Ahí sí. 46,5 menos 41. Ahora sí, chiquillos. Les da 5,5, ¿cierto? 5,5. Ese es el rango entre cuartiles. Entonces ahora voy a borrar para ahora identificar, ¿cierto?, los valores extremos. Los valores extremos. Entonces teniendo nuestro rango entre cuartiles, entonces ahí nos dice que para identificar el valor extremo nos dice que 32, vamos a colocar la fórmula completa, x sub i debe ser menor que el cuartil 1 menos 1,5 por el intervalo entre el cuartil o el rango entre cuartiles, ¿ya? Entonces acá nuestra mínimo es 32 y vamos a calcular, ¿será menor? Le puse un signo de interrogación antes, ¿será menor que el cuartil 1, que sería 41? Le restamos 1,5 por 5,5, ¿cierto? El rango entre cuartiles nos dio 5,5. Entonces ahí, 32 será menor. ¿Qué valor les da ahí, chiquillos? 5,5. 32.75. 32,75. Entonces, ¿se cumple la primera regla? 32 es menor que 32,75. Sí, obvio. Sí, Sí, ¿cierto? profe. Es menor, por tanto, corresponde a un valor extremo el 32 años. ¿Qué dicen ustedes? No, profe. Corresponde a un valor extremo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque arriba nos dicen que se define, ¿cierto?, la observación, nuestro mínimo, ¿cierto?, es menor que, si es menor que el valor que nos va a dar acá el cuartil 1 menos 1,5 por el rango entre cuartiles, entonces ahí, ¿cierto?, cumple que es un valor extremo. Entonces 32 sería un valor extremo. ¿Se entiende o no? ¿O Sí, todavía profe. no? Es fórmula, ¿Ahora ¿no? sí? Sí. Claro. Entonces, por tanto, acá seguimos con el siguiente. Vamos a ver si 37 cumple. ¿Cierto? El siguiente es 37 años. Entonces, 37 será menor que 32,75. No, ¿cierto? Entonces, 37, ¿cierto? 37, el segundo que viene, no es menor que 32,75. Entonces, por tanto, el 37 no sería valor extremo. Ya terminamos con nuestro lado izquierdo, ¿cierto? Con nuestro conjunto inferior de datos, con los menores. Ahora vamos a ver los mayores. Vamos a ver los mayores. ¿Puedo borrar acá, chiquillo, la pizarra? Sí, borre nomás. Ya.
Entonces acá, ¿cierto? Después nos dicen X sub I, la última observación será mayor que el cuartil 3 más 1,5 multiplicado por el rango entre cuartiles. Entonces, la última observación de nuestro conjunto de datos, ¿cuál era? Del conjunto de datos de los 20 sujetos. 51. 51. 51, entonces, será mayor que el cuartil 3, que sería 46,5 más 1,5 multiplicado por 5,5. ¿Cuánto les da este cálculo acá? 5,5 por 1,5 más 46,5. $54.75. 54,75. Entonces, por tanto, 51, ¿cierto? Es mayor que 54,75. No, profe, no cumple. No cumple. Entonces, el máximo no cumple para ser valor extremo. Entonces, en nuestro conjunto de datos, ¿cuántos valores extremos encontramos, chiquillos? No. Solamente el de 32 años, un valor mínimo, ¿cierto? Entonces, eso necesitamos primeramente, antes de elaborar un diagrama de caja y bigote, ¿cierto? Un box plot, que también se llama, ¿cierto? ¿Cómo lo dibujamos? Nosotros necesitamos, ¿cierto? Poder distinguir primeramente, tenemos que distinguir primeramente el mínimo, ¿cierto? Primeramente identificar, ¿cierto? Nuestro valor extremo, si realmente corresponde a valor extremo, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto? 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, hasta 54. Entonces, ¿cierto? Ahí nos dice que para poder dibujar un diagrama de caja y bigote, ya, para poder identificar un diagrama de caja y bigote, necesitamos, ¿cierto?, que dibujar las líneas del bigote, primeramente. Entonces, la línea primera del bigote, el bigote mínimo, ¿cierto? El bigote mínimo tiene que ser el mínimo de nuestras observaciones. El mínimo cerraría el bigote, pero sin la presencia de valores extremos, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto? Hay que tener cuidado cuando cerramos, ¿cierto?, el bigote, porque nosotros tenemos una presencia de un valor extremo. Entonces, en este caso, ¿cierto?, como 32 años corresponde a un valor extremo, ¿cierto?, se diferencia a partir de un circulito. Entonces acá, ese corresponde a un valor extremo. ¿Quién cerraría la línea? ¿Cierto? El siguiente 37, ¿cierto?, años, que no es extremo, ¿ya? Entonces, donde va el 37, acá iría la línea, ¿cierto?, donde está nuestro valor 37 años, y de ahí la línea ¿hacia dónde se extiende? A poder hacer una caja, ¿ya? Entonces, la caja, para construir la caja, se construye a partir primeramente del cuartil 1, ¿ya? El cuartil 1. ¿Cuál sería el cuartil 1? 41, ¿cierto? Entonces se extiende hacia donde está el 41, ¿ya? Ahí. Entonces ahí se dibuja la primera caja. Ahí se va dibujando la primera caja en el 41. Posteriormente se cierra la caja con el cuartil 3.
¿ya? Y el cuartil 3 de nuestros datos me dicen que es 46,5, ¿ya? 46,5. Entonces extiendo hacia donde está el 46, ¿cierto? 46,5 y cierro la caja, ¿ya? Ahí la caja se cierra. Se cierra la caja, entonces por tanto en la línea del medio va la mediana. Y la mediana nos dio que es 43,5, ¿ya? Nos dio que es 43,5. Entonces, por tanto, ¿cierto? Más o menos ahí aproximadamente va la mediana. La mediana. Entonces, por tanto, ¿quién cierra ahora el bigote? Lo cierra el máximo, ¿ya? El máximo cierra la línea del bigote superior, salvo en la presencia de valores extremos, ¿ya? Si ahora nuestro máximo es valor extremo, entonces, ¿cierto? Nuestro máximo seguiría siendo nuestro máximo, ¿cierto? Pero ahora igual con un circulito. Pero en este caso no encontramos, ¿cierto? Entonces, 51 nuestro valor máximo y cerramos el bigote acá en 51, ¿ya? Entonces de esa forma se va construyendo el diagrama de caja y bigote, ¿ya? Entonces de esa forma, ¿cierto? Nosotros ahí encontramos el diagrama de caja y bigote. ¿Qué encontramos en la caja, chiquillos? En la caja nosotros encontramos en la caja el rango entre cuartiles, ¿ya? Aquí encontramos el rango entre cuartiles. El cuartil 1, aquí encontramos el cuartil 2, y acá quien cierra la caja sería el cuartil 3. Por tanto, la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 es la caja, ya el rango entre cuartiles. Ahí encontramos, ¿cierto? Nosotros el rango entre cuartiles. Y encontramos el máximo, pero el máximo cerramos el bigote porque no hay presencia de valor extremo. Entonces, ¿cómo nos quedó acá el valor extremo? Nos quedó con un circulito, con un puntito, ¿cierto? Identificando que el 32 sigue siendo nuestro mínimo. Ya no por ser valor extremo deja de ser nuestro mínimo. Eso siempre se debe quedar claro, chiquillos. Ya el valor extremo sigue siendo nuestro mínimo o nuestro máximo. En el caso, ¿cierto?, que encontremos un valor máximo. Entonces, en este caso, los 32 años siguen siendo nuestro valor mínimo, pero quien cierra el bigote es, ¿cierto?, quien comienza iniciando el bigote sería el valor siguiente a nuestro valor extremo. O sea, si el 37 años hubiese cumplido el criterio de ser extremo, entonces quien hubiese cerrado el bigote hubiese sido el siguiente, que correspondía, ¿cierto?, a qué valor seguía de los 37 años. Seguía el 39, ¿ya? Entonces, si el 39 ahora no lo cumplía para ser valor extremo, entonces el 39 tendríamos que ahí haber corrido, ¿cierto?, nuestra línea. ¿Se entiende la elaboración del diagrama de caja y bigote? ¿La construcción del diagrama de caja y bigote, chiquillos? Sí, profesora. Ya. Entonces, de esa forma es que lo construye, ¿cierto?, los programas, ¿cierto? De esa forma los van construyendo y así nosotros, ¿cierto?, vamos a quedar hoy día teóricamente hasta acá. Para mañana ahora vamos a construirlo mediante el programa. Mañana, en la clase de mañana vamos a calcular las medidas de dispersión, ya, y vamos a construir el diagrama de caja y bigote en la clase del R de mañana. ¿Ya, chiquillos? Entonces, por hoy día ya dejamos los 60 minutos por Teams hasta acá. Sigan trabajando ustedes en la guía. Ya ustedes tienen una guía y tienen ejercicios también. ¿Desarrollaron los ejercicios que están acá en la diapositiva? ¿Lo han ido desarrollando? Si no lo han ido desarrollando, los ejercicios que aquí dejé en la diapositiva, ya ustedes los van a hacer ahora, ya, y yo me voy a quedar acá por chat acompañándolos. Ustedes cualquier consulta me la hacen a través del chat, ya, pero por el Teams para la grabación
va a quedar hasta acá. ¿Ya, chiquillos? Profesora, ¿Pudieron realizar? Sí, dime. tengo una duda. ¿Cuándo es la prueba? Está en la planificación, me parece que es parece que el 5 de junio o la última de mayo. A ver, está acá en la planificación. Está en la planificación curricular también en la clase, en el LMS, está la planificación curricular. Espérate. Déjame revisarle el tiro. También está en la plataforma. ¿No tienen acceso a la plataforma algunos? ¿O todos tienen acceso a la plataforma virtual, al LMS? No sé, profesora, en que usted igual agregó a la mayoría, al Ya. LMS. Dice 28 de mayo. Para eso sería un día jueves. Jueves 28 me parece que es. El jueves 28 de mayo es la primera evaluación. 28 de mayo. ¿Ya? Ahí. Jueves 28 de mayo. Ahí está en la planificación curricular del LMS para que la descargues en programa de planificación. Se encuentra bajo la planificación por unidad y ahí está la prueba, la fecha de la prueba. ¿Ya, chiquillos? Entonces vamos a ver mañana la parte práctica. En el R, ya mediante el gráfico de diagrama de caja y bigotes, y vamos a ver las medidas de dispersión y de posición también a través del R. ¿Ya? Ahora me quedo acompañándonos en el chat para que ustedes vayan desarrollando la guía. ¿Ya, chiquillos? Para que vayan desarrollando la guía y de esa forma ustedes puedan ¿cierto? Ir trabajando ahora autónomamente, pero conmigo a través del chat. ¿Ya? Cualquier duda me la hacen a través del chat. Nos vemos entonces mañana a las 10:50. ¿Ya, chiquillos? Que estén muy bien. Chao, profe, que esté bien. Chao. Profe. Profe, una consulta. Dime. Bye, bye. El programa R también va a salir la prueba, o sea, va a tener que aplicar lo que aprendimos Sí. en el programa R, ¿o no? Sí, exacto. ¿Sí? Sí. Entra teórico y práctico en la prueba. Ah, ya. ¿Ya? Mañana nos vemos en el R, ¿ya? Los jueves tenemos la clase de la práctica, entonces cualquier duda que vayan teniendo me la van haciendo, no importa que nos demoremos más, no se queden con la duda en el R, ya cuando ustedes vean después los videos, me van preguntando porque igual les va surgiendo dudas, entonces en la clase del R sáquenle todo el mayor provecho posible, ¿ya? Entonces mañana en la clase me van haciendo todas las consultas que no les van quedando, si no logran abrir una base, si no les va funcionando, cada parte que no les vaya funcionando me tienen que ir diciendo para ir más lento, lo vamos haciendo de nuevo, ¿ya? Entonces, de esa forma para poder irlo trabajando y familiarizándonos también con el programa. ¿Ya, chiquillos? Nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las 10:50. Ahora me quedo en el chat, sí, pero por Teams, ¿cierto? Nos vemos mañana. Chao.